Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta edición un poquito tardía de Matiné Vermú y Noche, y vamos a ofrecer un programa en que vamos a explorar un poquito la presencia del sexo en el cine. Tenía que estar presente, y ha estado siempre presente, porque no es necesario ser Sigmund Freud o un filósofo como Arthur Schopenhauer para darse cuenta que el sexo, el erotismo, es la fuerza más poderosa en el 99,99% de la humanidad por lo menos, y de la creación de las criaturas de este mundo. Es la fuerza más poderosa a nivel biológico, instintivo, psicológico, determinan muchas de nuestras conductas y es necesario que así sea porque es la forma a través del sexo como las especies se mantienen, se conservan, y por consiguiente la vida es el resultado de que existe erotismo, de que nos reproducimos. Y en los seres humanos no es muy diferente, y por consiguiente el sexo está presente en todo, en la política, en las artes. Hay muy pocas actividades, la verdad, quizás las más abstractas, expresiones del intelecto, las matemáticas, la filosofía, cosas como esas, donde está relativamente ausente o totalmente ausente, pero aún así el héroe está presente, aunque sea indirectamente, en la forma de los intereses, de las pasiones, de la energía vital, que tiene que ver con el eros de los filósofos o de los matemáticos. El sexo en el cine ha estado presente en distintas maneras, ha pasado por diferentes etapas. En algunos momentos, cuando empezó la industria del cine, cuando empezaron a hacerse películas en serie, digamos, como ocurre siempre cuando las cosas empiezan, todavía no está claro qué se va a hacer al respecto, todavía no han emergido las críticas, todavía no han aparecido órganos que quieren regular las cosas y por lo tanto hay cierta libertad, pero de todas formas, en sus principios, y estamos hablando por lo tanto de principios del siglo XX, ese cine aparece y se empieza a desarrollar en un ambiente cultural donde el tema del sexo evidentemente no era tratado como ahora, era un asunto, como siempre ha sido, fundamental, pero manejado a puerta cerrada. Habían muchos tabúes, habían muchas limitaciones, habían muchos miramientos con esta materia y por lo tanto el tema del sexo y todo lo relacionado con el sexo, el cuerpo humano, por lo menos de los europeos, era tratado con toda clase de restricciones o cuidados y por lo tanto es en general en el cine que se empieza a producir en principio del siglo XX, cuando el sexo está presente es en su forma más adolescente, si ustedes quieren, en la forma del romanticismo adolescente, un romanticismo en el cual el sexo, la pasión, el deseo físico se ha sublimado y se ha convertido en eso que todos los seres humanos que han pasado, innecesariamente han pasado por la pubertad, la adolescencia, pueden entender porque han experimentado un erotismo convertido en una especie de aspiración o anhelo por algo un poco claro, por lo menos en ese periodo. Ahora tienen, hasta niños de 13 años tienen claro lo que quieren, pero estamos hablando de principios del siglo XX y que se expresa conductualmente en muy pocas cosas, en las miradas y cuando mucho en el beso. Pero fíjense, les voy a contar que en 1898 ya se había inventado el cine, se estaban empezando a hacer algunos cortitos así de segundos, de minutos. Edison filmó una cosita corta en la cual, que se llamaba El beso. Había un beso que duraba, un beso entre hombre y mujer en esa época por supuesto, duraba 18 segundos y fue censurado. Se le hizo cortar esa parte. Fue, entre paréntesis, el primer acto de censura, y censura vinculada con el erotismo que recuerda la historia del cine. Pero después de eso, a medida que fue pasando un poco el tiempo, el beso
un beso muy casto. No estamos hablando de estos besos que se dan ahora los actores en las escenas de cama, en que últimamente, si ustedes se fijan, han agregado nuevos efectos especiales. Ahora no solo se besa, sino que hay mucho ruido de beso, mucho chupamiento, muchas cosas de esas. El beso del cine de principios del siglo XX era un beso como el que uno le da a la tía, más o menos, un poquito más erótico que eso, cuando mucho. Y del cuerpo femenino, tal como ocurre en el erotismo, por lo menos el erotismo que yo conocí de adolescente en los años 50, no me puedo pronunciar del de ahora, que es muy distinto me parece. El cuerpo de la niña se centraba en la cara. Las niñas, y supongo también que los hombres, no sé cómo verían las cosas las chicas, ¿no?, de mi época, la niña que a uno le gustaba, como se decía, era un rostro flotando en el espacio. El resto de su cuerpo uno no pensaba en él, y lo digo sinceramente, uno no le andaba mirando el trasero o los senos a las niñas, si es que tenían. Era la cara, los ojos, era una cosa muy etérea. Y el cine romántico, el cine donde habían elementos románticos de principios del siglo XX, era de esa manera. Era un romanticismo muy adolescente, como les digo, sin cuerpo presente, cuerpo ausente. A medida que el cine se fue desarrollando como industria, naturalmente fueron cambiando los códigos y empieza a aparecer un elemento en ese rostro femenino, que antes simplemente es un rostro femenino. Empieza a aparecer un elemento que ustedes pueden notar si ven fotografías de actrices de los años 20 y 30. Los labios furiosamente pintados, solo que en el cine en blanco y negro se veían negros, pero muy pintados, de forma que la boca crecía. La boca de la mujer se veía más grande, que era una manera de manifestar la carne, porque en el rostro lo que tiene de más carnal, lo que tiene de más evidentemente de tejidos carnales, son los labios, la boca. Empieza a aparecer entonces la mujer seductora, lo que llamaban en esa época la vampiresa, con unos labios furiosamente pintados, con ojos también muy maquillados, pero siempre era eso, el rostro. El rostro era como el rostro de Medusa, que capturaba con su hipnótica atracción al joven de la película. En algún momento de los años 40 o finales de los 30, estas cosas no tienen una fecha precisa, el cuerpo de la mujer desciende de la cara y llega a la cintura y empieza a aparecer otro elemento de mucho interés, especialmente en la cultura norteamericana, en la cual, según decían los especialistas, los que hicieron estudios sobre sexo en los años 50-60, no me pronuncio sobre lo que ahora es válido, el elemento central en la fantasía erótica del hombre norteamericano eran los senos. Así como en Francia, hasta el día de hoy creo, el elemento central, el elemento carnal del cuerpo femenino donde se concentra, que es el centro de gravedad del erotismo, es el trasero. Bueno, empiezan a aparecer en el cine norteamericano mujeres que no solo tienen la boca furiosamente pintada, los ojos maquillados, estirados, con rímel y con cosas, sino que empieza a aparecer los senos. Y empiezan a aparecer, por lo tanto, actrices que se caracterizan por un desarrollo muy generoso de esa porción del cuerpo femenino. Mujeres como Jane Mansfield, esa más bien de los años 50, Jane Russell, Sasa Gabor y otras, donde no solo el seno es importante, sino que es prominente, y ustedes empiezan a ver en el cine, donde hay algún elemento erótico, porque hay una pareja, porque hay un galán que conoce a una niña, a una señora, a una mujer. Entonces,
los camarógrafos, los directores de cine empiezan a preocuparse de hacer énfasis en los senos femeninos y en mostrar cada vez más, en hacer tomas donde la desnudez del seno, salvo el pezón, que es como el elemento prohibido final, se manifiesta lo más posible. Y en paralelo a ese proceso mamífero del cine, llamémoslo así, empieza a desarrollarse la censura. La censura va a la par del desarrollo del cine. Si ustedes quieren estudiar sobre el desarrollo y los detalles del desarrollo de la censura en el cine americano, los organismos que aparecieron, las personas prominentes en ese campo, ustedes pueden encontrar eso en Wikipedia. Así no se las voy a contar yo, solamente les voy a decir que empieza a aparecer todos unos intentos de censura que finalmente se protocolizan en el llamado Código Haig. Haig era un personaje que desarrolló más formalmente que otro todo. Llegó un momento en que las películas pasaban, antes de llegar a las salas, por una organización que echaba una miradita, un poco como lo que hubo en Chile, la censura cinematográfica. Todos ustedes, si son mayores de 30 años, recordarán que aquí existía una censura por donde pasaban todas las películas y las calificaba para mayores y menores, para mayores de 15 años, mayores de 18, mayores de 21, etc. Y esta censura era muy, pero muy acuciosa, muy detallista en la manera de hacerse. Se medía con cinta métrica, por así decirlo, y no estoy inventando, qué porcentaje de los pechos femeninos estaban siendo vistos en una toma. Había un montón de prohibiciones, por ejemplo, en una película de amor o una película donde había una pareja que tenía una relación sentimental, podían darse un beso, pero nunca una escena de cama. Si estaban en un cuarto, no podían sentarse al borde de la cama. La cama era un mueble que estaba ahí en la distancia, como un cuadro o una lámpara. Todo eso estaba protocolizado. Y ustedes, si ven en YouTube, en tantos sitios que hay de películas antiguas, una película cualquiera de los años 40, se van a dar cuenta que jamás aparece alguien sentado en la cama, no digamos metido dentro de la cama. Eso de vez en cuando era saltado, por ejemplo. Si ustedes vieron Lo que el viento se llevó, que es una película del año 39, me parece, una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras películas en colores, hay una escena en que la niña preciosa esta, está amaneciendo en cama y está dentro de una cama, pero ¿cómo se llamaba el héroe? Bootle, algo así, que era representado por Clark Gable, estaba absoluta, completa y totalmente vestido y a cierta distancia de la cama. Uno puede imaginar que pasaron la noche, pero es muy raro encontrar ese tipo de cosas. Entonces es el pecho. Y había otra particularidad curiosa. Cuando en el cine, estoy aquí centrándome en el cine norteamericano, porque el cine europeo de esa época es otra historia, cuando el cine norteamericano hacía una película en la cual algunas escenas transcurrían en un ambiente latino, por ejemplo en alguna película de vaquero en que aparecieran damas de origen mexicano, por ejemplo regentando un bar, un salón, o la escena estuviera transcurriendo en México propiamente tal, ahí se permitían un poco más de atrevimiento, como que las mujeres latinas podían ser vistas un poquito más en pelota que las mujeres sajonas. Y no es tan raro porque en esa misma época los documentales que se filmaban en África o lugares así, y donde aparecían mujeres de tribus africanas en una danza con los pechos al aire, completamente desnudos, eso no producía ningún problema. El cuerpo de la sajona, de la mujer blanca, era el que tenía que ser medido con wincha métrica a ver hasta dónde podía mostrar algo. El de las negras daba lo mismo, o sea, eran vistos inconscientemente, eran
acercado un poco a la calidad simplemente de criaturas, de animales, supongo yo. O sea, como uno ve un animal haciendo cualquier cosa al aire libre y a nadie le importa mucho. Entonces, las negras podían aparecer bailando con sus pechos al aire. Antes de continuar, permítanme recordarles a eljardinero.cl, que es parte de este programa, una empresa familiar de Darry Grandi y Simunovich, son las personas que la formaron. Es una empresa familiar, cuidan los jardines desde hace como 10 años, de casas particulares o de empresas. Hacen todo. Cuidan las plantas, el césped, fertilizan, desinfectan, amononan, cambian de lugar si es necesario, dan buenos consejos. Es una excelente manera, si usted no tiene tiempo, ahora tenemos todos más tiempo, pero eventualmente vamos a volver a la normalidad, creo yo, y quizás vamos a apreciar más nuestros jardines. Yo sé que hay gente que no ve nunca su propio jardín porque sale muy temprano en la mañana apurado a su pega, llega de noche. El jardín es algo que a la pasadita ve un poco el fin de semana, jamás lo riega, tiene una relación muy lejana con el jardín. Pero ahora quizás incluso personas así están empezando a tomarle más cariño y darle más importancia a eso tan importante que es las plantas, el verdor, los árboles, las flores, todas esas cosas. Pónganse en contacto con eljardinero.cl y bueno, eso, les van a hacer un descuento si me mencionan mi programa. Y no olviden el libro de Ulises Caravante, Desde los valles transversales a los canales australes, que comienza la historia en 1828 en La Serena, se sigue avanzando por el siglo XIX, las revoluciones distintas que hubo, varias revoluciones en Chile o guerras civiles mayores o menores, discusiones sobre la Constitución, para que vean ustedes cómo se repite la historia. Hubo balazos, hubo muertos, y la historia es muy interesante porque Ulises tuvo familiares que formaron parte de estos sucesos, que fueron protagonistas, que tuvieron un papelito en la obra, y conocieron a historiadores de la época, esas personas ya fallecidas hace mucho tiempo. Entonces el libro es súper interesante. Si usted quiere conseguirlo, póngase en contacto con Ulises a su mail, ucaravantes@gmail.com. Y la historia de la censura, entre paréntesis, es una historia interesante per se, para ver, la censura está manifestando en el fondo lo que piensan los sectores medios para arriba, pero especialmente, sí, típicamente las clases medios en todo, de una sociedad respecto a lo que es lícito y lo que es ilícito. Las clases de más abajo de toda sociedad son mucho más despelotadas en estas materias, y las clases más altas también. Es en el medio donde se encuentran todas estas visiones, más bien ahí, no exclusivamente, pero más bien ahí. La historia de la censura norteamericana, los distintos personajes que aparecen, los distintos organismos, el cómo llevaban a cabo la censura, es una historia interesante per se. Pero en algún momento esto empezó a estallar y aquí entra a jugar el cine europeo y especialmente el cine francés. Yo recuerdo perfectamente que como mis amigos de esa época, los jóvenes, los niños, que eran compañeros de curso en el colegio, que eran amigos del barrio, del edificio donde yo vivía, y que teníamos como pasatiempo principal o ir al estadio o ir al cine, no había otra cosa, cómo luchábamos por, en algún rotativo por ahí que fuera más despelotado, entrar a ver a películas para mayores, para ver a alguna niña que estuviera un poquito más desnuda. Y de a todas esas niñas que queríamos ver un poquito más desnuda, en ese ardor erótico que se empieza a desarrollar en esa época, no sé ahora, a partir de los 13 años, me imagino que la biología no ha cambiado tanto, ¿no? El ícono de todo eso era Brigitte Bardot, una señora que ahora tiene tiene todos los años del mundo, es más vieja que yo, o sea, mucho más vieja que yo. Es una mujer preciosa, muy sexy. Y hubo una película famosa de ella que se llamaba Y Dios creó a la mujer, creo que dirigida por Roger Vadim se escribe, no sé si se pronuncia Vadim o Badin, como ustedes quieran. Y había una escena en que Brigitte Bardot
totalmente desnuda era tomada por la cámara con ella acostada de guata. Por lo tanto, lo que se veía de ella era el perfil. Uno tenía que adivinar todo. Era el perfil de ella, sus piernas, la elevación del trasero, su espalda, su cabeza, sus senos estaban tapados porque estaba tendida de guata, como digo. Esa fue una escena famosa. Y aquí quedó la crema con esa película estrictamente para mayores de 21 años. Las señoras, el clero, todo el mundo hablando de lo degenerado que eran estos franceses, demoníacos. Pero ya se estaba rompiendo algo. En el cine europeo eran menos apretados en estas materias, menos cartuchos, como se decía en esa época, que los norteamericanos. A pesar de que los norteamericanos, mientras ponían toda esta clase de censura y reglas métricas para medir cuánto pecho se veía o no en la escena, estaban ya desarrollando el cine pornográfico. Los negocios son los negocios, estimado amigo. Bueno, gran parte del folclore de los chicos púberes, adolescentes de esos años 60, finales de los 50, consistía en tratar de meterse un rotativo para ver alguna película para mayores, y ahí uno se topaba 99 veces de 100, habíamos sacado ya la entrada, y llegábamos a la entrada, digamos en la boletería, y llegábamos a la entrada donde había un cambucho, donde alguien, un funcionario, muchas veces uniforme del cine, tomaba las entradas, las cortaba y las echaba en ese cambucho, y uno ya podía pasar y había entrado. Pero muchas veces, ustedes lo recordarán, el tipo nos echaba una mirada nomás y nos decía carné, por el carné de identidad, a ver si teníamos la edad necesaria. No, se nos olvidó, ya, de vuelta a la boletería a que nos devolvieran la plata, que plancha. Pero de vez en cuando nos lográbamos colar, estaba mirando para otro lado, la persona, el boletero le llamábamos, que no era el boletero propiamente tal, o nos dejaba pasar por último de aburrido, y entrábamos entonces y podíamos ver el perfil de la Brigitte Bardot. Con los años empezó a hacerse un poco más audaz el cine y empezó a verse ya las presas, pero a la distancia. Las películas más cochinas que se veían en el cine, especialmente cochinos en Santiago, eran cines donde la toma más audaz de toda era una mujer desnuda, pero tomada de espalda, corriendo, pongamos, en una playa a 100 metros de la cámara. O sea, uno veía una mujer de este porte, con un potito de este porte, y eso era ya el sumum del erotismo. Pero ustedes ya saben lo que ocurrió. Empezaron a verse en las películas los traseros. Empezaron a aparecer, estamos hablando ya de los años 70, 80, empezaron a aparecer escenas definitivamente eróticas. Y hoy llegamos a una situación en que el erotismo está solo un paso antes de la película porno. Hoy, en cualquier película donde alguien haya querido meter una escena de ese tipo, o incluyendo en escenas de series de televisión, el sexo es presentado casi explícitamente con el único límite de que no son mostrados los genitales. No son mostrados los genitales en el proceso de la copulación, pero sí pueden ser mostrados en todos los demás elementos. La mujer se levanta en la cama y uno la ve desnuda por detrás y por delante. El hombre se levanta en la cama, la misma cosa. Si está mostrándose una escena de sexo, ustedes ya saben, se ve toda la mecánica, todo el movimiento, los ruidos, los chasquidos de los besos, los gemidos, no se ven los genitales. Esa es la única diferencia, digamos, con el cine porno tradicional, porque el cine porno a su vez ha evolucionado y ahora la pornografía llega mucho más lejos que mostrar genitales, ciertamente. El cine de ahora ya no tiene ningún escrúpulo con el sexo, no hay ninguna censura respecto a eso, y se ve todo menos los órganos genitales en el acto del sexo. Todo lo demás sí. Ruido, besos, gemidos, caricia, incluso algunos elementos del sexo normal y tradicional se ven, aparecen, los senos desnudos, el hombre besándolos o lamiéndolos,
escenas en que supuestamente la mujer está llevando a cabo, ¿cómo se llama técnicamente eso? Felatio, pero no se muestra. Eso es todo. Todas las barreras que existían respecto a esta materia se han derrumbado, salvo esa última materia, porque los actores, claro, los actores no se van a prestar para celebrar sexo así nomás en la película. Aunque ustedes sabrán, hay muchas anécdotas que se cuentan entre la gente de cine, yo no sé si son verdaderas o falsas, de que en tal o cual escena que se tomó de tal o cual película donde supuestamente tenían sexo, los actores de verdad tuvieron sexo, ya sea porque se entusiasmaron en el momento o por lo que sea, o porque les dio lo mismo. Así es que tenemos un mundo completamente diferente, que va desde ese romanticismo donde lo único que existe del cuerpo es un rostro que flota en el vacío, a los momentos actuales en que tenemos toda clase de efectos audiovisuales, el sexo en cama. Estamos viendo también películas de sexo lesbiano, homosexual. Vemos hombres o mujeres besándose unos a otros. Y ¿cómo calificar esto? Es cosa de los valores de cada cual. Para algunos es un rasgo, un signo de decadencia moral y ética absoluta, una muestra de que nuestra civilización se está cayendo en pedazos. Para otros es un símbolo, es un signo de progreso en el sentido de que hemos eliminado lo que ellos llaman los tabúes. Y es cuestión de enterarse de las cosas que algunos profesores le enseñan a sus alumnos hasta de cabros chicos, o ver el material que traen algunos libros confeccionados por organizaciones educacionales, oficiales. Si eso es un progreso o no, yo no voy a pronunciarme sobre esa materia. Sin duda estamos entrando, nuestra civilización está entrando en una fase que el sociólogo Pitirim Sorokin llamaba sensualista, donde el elemento material de la vida, o sea, los placeres físicos de todo tipo, no solamente el sexo, la manera de evaluar el mundo, de medirlo, tiene que ver con la materia, y no con el espíritu o con los ideales, sino que con la materia. Si eso uno lo quiere llamar decadencia, es cuestión del enfoque filosófico, histórico que uno quiera usar. Yo no voy a hacer ningún juicio moral sobre ver o no ver sexo. A mí, en lo particular, me es indiferente. Pero obviamente que el sexo no es indiferente, es lo que siempre ha producido el mayor efecto. Imperios han caído, reinos se han derrumbado, personas han perdido la vida, otros se han batido a duelo, se han producido ruinas, desastres, tragedias, pistoletazos, por cuestiones amorosas. Está presente en todo, es poderoso, está presente en todo lugar y en todas circunstancias. Y así que no es indiferente en realidad, uno puede yo trato de que la cosa no me importe, allá cada cual lo que hace con su cuerpo, pero sin duda que en términos generales el sexo no es indiferente, es una fuerza muy poderosa que desde las sociedades más primitivas ha tenido que ser regulada, tratada de alguna manera para que no explote todo en pedazos. Pero en fin, yo vuelvo al cine, el cine ha pasado por estas etapas. ¿En cuál va a ser la próxima etapa? ¿Qué es lo que vamos a ver en el cine? Y cualquier cosa, he visto monos animados o animes, como llaman ahora, eróticos, pornográficos, de frente, pornográficos, monos animados. Vamos a llegar a ver un cine de robots, así celebrando sexo abiertamente. Vamos a ver lo que todavía no se ve, sexo homosexual abierto, y no solo en el cine porno. ¿Qué es lo que vamos a ver? No tengo la más mínima idea, pero está claro que se han abierto los diques y que todo es posible. A los interesados en el tema de la censura, les recuerdo, en Wikipedia van a encontrar, hay un artículo bien interesante, bien detallado en castellano, sobre la censura cinematográfica paso por paso. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que lo hayan
disfrutado y eso es. Muchas gracias, nos vemos en una próxima emisión de Matiné, Vermú y Noche.